17 kilos de cocaína no aparecen por error. Y cuando están escondidos detrás del espejo, donde alguien se graba bailando para TikTok, ya no estamos hablando de fama, estamos hablando de guerra. A las 4 de la tarde del martes, Valeria Montoya salió de una tienda de ropa en Plaza Altavista, al norte de Puerto Álamo, con 2 bolsas en cada mano y el celular grabando historias. Sonreía, siempre sonreía. Para sus seguidores era la chica del estero, la Maura que salió de nada y ahora lo tenía todo. Su camioneta eléctrica color violeta, personalizada hasta el último detalle, la esperaba frente a la entrada. Un imán de miradas. En esa ciudad nadie manejaba algo así sin llamar la atención. Las cámaras del vehículo lo grabaron todo. Un sedán blanco sin placas se atravesó. 4 tipos bajaron con pasamontañas y rifles. No hubo gritos, no hubo forcejeo largo. La tomaron del cabello, le quitaron el celular, la subieron al coche y se fueron en 40 segundos. El video se filtró antes de que llegara la policía y el internet hizo lo suyo montaje. Estrategia de marketing, publicidad para su nuevo lanzamiento. Su corrido, la del estero, acababa de salir y ya sonaba en todos lados. Pero mientras Twitter debatía, el comandante Julián Rocha no leía comentarios. Su equipo ya había encontrado la camioneta abandonada en un camino de terracería rumbo a la sierra. Motor tibio en puertas abiertas, una bolsa de ropa en el asiento trasero, sin sangre, sin caos, demasiado limpio. El disco duro reveló algo peor. Los últimos 15 minutos de grabación habían sido borrados a distancia. Quien se la llevó sabía exactamente lo que hacía. Rocha tomó una decisión que pocos entendieron. No mandó a todos a la sierra, mandó al otro equipo a Isla Brava, la zona más exclusiva de Puerto Álamo, donde Valeria presumía su mansión cada semana, porque si quieres saber por qué levantan a alguien, primero tienes que saber quién es de verdad. Y la influencer exitosa no cuadraba con los números. La empresa dueña de la casa tenía 2 años. El valor del terreno superaba los 25 millones ingresos declarados en una fracción. A la 1 de la madrugada, los helicópteros ya estaban en el aire, y esa casa, que en Instagram parecía perfecta, estaba a punto de mostrar lo que nunca se sube a redes. Debajo del lujo, alguien había construido algo que no debía existir. Y apenas estaban tocando la puerta, la mansión se veía limpia porque estaba diseñada para mentir. Y las mentiras bien hechas siempre empiezan por parecer normales. A la 1:47 de la madrugada, el convoy cortó la luz de Isla Brava en 3 segundos de oscuridad total. Luego, visores nocturnos encendidos y silencio absoluto. Nadie gritó. Ninguém saiu. En esos fraccionamientos, la gente aprende desde joven que hacerse el dormido es una forma de sobrevivir. La reja se dio sin explosivos. Metal doblado en jardín impecable. Pasto recién cortado. El mismo pasto donde Valeria Montoya grababa rutinas de yoga al amanecer, hablando de disciplina y energía positiva. Ironías que dan risa. Después, en la puerta principal, cayó a las 2:03, madera importada, mármol blanco. Un candelabro ridículamente caro colgando del techo. Todo gritaba dinero. En todo gritaba legal. En las paredes, fotos enmarcadas en Valeria, con cantantes, con empresarios, con políticos locales que sonreían demasiado cerca. El equipo se dividió. Planta baja asegurada en escaleras arriba. En la cocina encontraron a la primera persona, en una mujer mayoere, empleada doméstica, temblando. Dijo que solo limpiaba, aunque nunca preguntó. Nadie le creyó del todo, pero nadie la tocó. El primer quiebre vino rápido. En el cuarto donde Valeria grababa TikToks, aros de luz, fondos de colores, estantes llenos de cosméticos, uno de los agentes notó algo raro. Detrás de una fila de labiales, una placa falsa, presión un clic en 3 pistolas, todas con silenciador, sin números de serie NI. Cambió el tono. Ya no era la casa de una víctima, era otra cosa. En el vestidor principal, más grande que muchos departamentos, el patrón del piso no cuadraba. Duela nueva sobre concreto. Viejo levantaron tablas. Caja fuerte, empotrada. 20 minutos después, la puerta cedió. Fajos de billetes, más de 3 millones
en efectivo. Relojes que valían más que un año de sueldo de todo el equipo junto. Pero eso no fue lo que heló el aire, ¿no? Fueron las fotos. Valeriao abrazando a Bruno El Estero Salgado en yates, en playas, en esa misma casa. El operador financiero más pesado de la zona agrícola, el tipo que movía cuotas, rutas y favores. La influencer no estaba rodeada de criminales. Estaba metida hasta el cuello. Y todavía faltaba revisar lo que Valeria jamás mostró en redes a la construcción trasera. La puerta de acero sin ventanas. Y el olor que empezó a filtrarse antes de abrirla. Ahí fue cuando todos entendieron que el secuestro no era el inicio, era la consecuencia. El olor avisó antes que la puerta no era basura, no era humedad, era químico en seco de esos que se te quedan pegados en la garganta y no se van ni respirando hondo. La construcción trasera no aparecía en los planos originales de la casa, demasiado nueva, demasiado blindada, puerta de acero industrial, cerradura electrónica, sin ventanas, nada que ver con un cuarto de servicio, nada que ver con una influencer que vendía maquillaje. El ariete tardó 4 minutos en abrirla. Cuando cruzaron, el aire cambió por completo. Piso de concreto sellado, paredes recubiertas, extractores escondidos en el techo. Aquello no era improvisado, era infraestructura. En estantes metálicos encontraron paquetes envueltos en plástico negro, perfectamente alineados. Pruebas rápidas puras en 17 kilos de cocaína listos para moverse. Al lado, bolsas selladas al vacío con cristal. Básculos digitales, guantes en cinta, todo lo necesario para reempaquetar y distribuir. Valeria Montoya no solo vivía bonito, almacenaba negocio. El comandante Rocha pidió inventario completo. Y mientras unos contaban, otros revisaban la cochera. Ahí apareció el segundo golpe. 3 vehículos que nunca salieron en redes, una camioneta blindada con placas clonadas, un sedán de lujo y una Suburban negra con compartimentos ocultos. Dentro, un chaleco táctico con siglas que nadie quería ver, un radio encriptado y una libreta escrita a mano en direcciones, en casas, en rutas, en puntos del estero. La zona agrícola que daba nombre al corrido que la hizo famosa ya no era metáfora, era mapa. En la oficina administrativa, donde Valeria decía manejar su marca, el equipo cibernético encontró celulares modificados, laptops cifradas y transferencias que venían de fuera del país, empresas fantasma, montos pequeños, constantes, agotado, el manual clásico, ejecutado con cara bonita. Entre los archivos apareció algo más sucio, en contratos y pagos relacionados con la del estero. El corrido no fue un homenaje espontáneo, fue inversión en imagen, en blindaje social. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, inteligencia cruzaba datos. El nombre de Bruno Salgado aparecía ligado a una disputa territorial reciente. Otra facción quería su zona en sus rutas. Su dinero y Valeria no era daño colateral, era activo. A las 5 de la mañana, Rocha recibió el mensaje que terminaba de cerrar el círculo en una nota manuscrita encontrada en el vestidor. Advertencia directa en territorio en consecuencias. El secuestro no fue por fama, fue un mensaje entre grupos. Y el problema era este en sí. Valeria estaba viva, sabía demasiado, y si hablaba, la lista de nombres iba a sacudir a medio Puerto Álamo Law que nadie sabía. Aún era si alguien llegaría primero la policía, o los que ya le estaban buscando desde antes. A las 5:40 de la mañana, el operativo ya no era un cateo, era una radiografía completa de cómo se construye una vida falsa sin que nadie pregunte nada. Mientras los peritos seguían levantando evidencia, Julián Rocha recibió el primer informe financiero serio. La empresa de Valeria Montoya Beauty Labs declaraba ventas decentes, nada del otro mundo. Pero el dinero real no entraba por ahí. Entraba por afuera en fraccionado, en limpio, en silencioso, en transferencias desde Panamá, Belice y 2 cuentas en Florida. Cantidades pequeñas, constantes, como quien no quiere levantar polvo. El clásico goteo de lavado bien hecho, ni un peso fuera de lugar, demasiado perfecto. En paralelo, cayeron las primeras detenciones a no sicarios, no narcos armados, en gente gris, en un contador, un gestor inmobiliario, un notario que solo firmaba todos con la misma frase en la boca.
Yo pensé que era una influencer exitosa a mentira cómoda. En redes sociales, el tono ya había cambiado. Donde antes había teorías de montaje, ahora circulaban fotos filtradas del cateo. Paquetes negros, armas y relojes. El jardín donde Valeria hacía lives convertido en escena criminal. El internet pasó del fanatismo al morbo en cuestión de horas. Pero el golpe real llegó cuando inteligencia confirmó el contexto. Bruno, el estero Salgado, llevaba meses en guerra silenciosa con otra célula. Rutas disputadas, cuotas duplicadas, amenazas veladaus. La nota encontrada en la casa no era nueva. Era la última advertencia. Valeria había sido el punto débil, no por inocente. Por visible en su mansión funcionaba como bodega segura. Sus redes como cortina, su fama como escudo. Nadie sospecha de la morra que da tips de skincare mientras guarda kilos atrás del espejo. Rocha lo entendió claro. Esto no era un secuestro para pedir rescate. Era un golpe quirúrgico. Sabemos dónde duele. Si Valeria seguía viva, estaba siendo usada como ficha de presión. Y si ya no, el comandante ordenó acelerar todo. Órdenes de aprehensión en trámite, congelamiento de cuentas, rastreos cruzados. Porque había una ventana corta antes de que alguien intentara borrar cabos sueltos. En la lista apareció un nombre que no esperaban ver tan pronto. Alguien con cargo público, alguien que salía sonriendo en las fotos del recibidor. Y cuando Rocha leyó ese nombre, supo que el caso acababa de subir de nivel, porque ahora ya no solo buscaban a Valeria, buscaban evitar que el sistema entero se cerrara sobre sí mismo. Antes de que alguien más desapareciera, el nombre cayó a las 6:13 de la mañana, escrito en una hoja membretada, sellada 2 veces, y dejó el café intacto sobre la mesa. Esteban Luján Diputado Locao, empresario agricolao, padrino de medio Culiacán, el tipo que inauguraba canchas, cortaba listones y hablaba de progreso mientras la ciudad se acostumbraba a no preguntar. Cuando Julián Rocha leyó el expediente completo, todo encajó de golpe. Luján no movía droga, movía permisos. No cargaba armas, encargaba agendas. Era el puente entre el dinero sucio y la normalidad. El que hacía que una mansión apareciera a nombre de una empresa nueva. El que limpiaba rutas con una llamada. El que convertía violencia en trámite. Valeria Montoya había sido su inversión más visible. Una cara limpia para una bodega sucia en influencer de día. Activo estratégico de noche. La orden no fue inmediata. Primero vino el cerco en cuentas congeladas. Auditorías aleatorias. Socios citados con sonrisa tensa. Luján llamó 3 veces a contactos distintos. Nadie contestó. Cuando el teléfono deja de sonar, el poder empieza a morirse. En redes, el escándalo ya era incendio. Videos comparando los bailes de Valeria con las fotos del cateo. Comentarios defendiendo, comentarios pidiendo cárcel. La idolatría se convirtió en linchamiento digital. Así pasa cuando el mito se rompe. Rocha autorizó el siguiente paso sin sirenas, sin cámaras. 2 agentes tocaron la puerta del despacho de Luján con un papel en la mano. Comparecencia inmediata. El diputado sonrió. Dijo que era un malentendido. Nadie respondió. Horas después, Luján pidió hablar. Ofreció nombres en fechas, en rutas, lo que fuera. Pero el tiempo de negociar ya había pasado. El sistema no quería pactos, quería cerrar fugas. En una bodega del sur encontraron otro escondite no tan grande. Suficiente para probar patrón. Suficiente para tumbar coartadas. Esa noche, Rocha entendió algo incómodo. Valeria ya no era el centro del caso. Era el detonante. La pieza que destapó una red que llevaba años operando a plena luz. Y entonces llegó el mensaje que nadie quería leer. Un reporte breve en frío. Había movimiento en una casa de seguridad. Había una mujer que coincidía con la descripción, pero no venía sola. La llamada entró a las 2:47 de la madrugada. Cortan sin adornos de esas que no traen buenas noticias. La casa de seguridad estaba en las afueras, rumbo al valle. Nada lujoso, nada improvisado. Un lugar diseñado para pasar desapercibido. Cuando el equipo entró, Valeria Montoya estaba sentada en el suelo, viva, temblando, con los ojos rojos de no dormir. No gritó, no pidió ayuda. Solo miró al frente como quien ya entendió el precio. No hubo abrazo de rescate, no hubo final de película. Lo primero que hicieron fue leerle sus derechos, porque el caso ya no trataba de salvar a una víctima,
trataba de cerrar una red. En el trajeto Valeria faló poco de su justo. Admitió lo inevitable, que sabían que participó. Que el dinero no venía de cursos ni de labiales, que el corrido no fue homenaje, fue inversión, que el lujo no era premio, era camuflaje. Dijo algo más que nadie esperaba escuchar, que ella también tuvo miedo, pero no el suficiente para parar. En paralelo, Esteban Luján fue presentado ante un juez sin reflectores, sin discurso. Los cargos cayeron uno tras otro como fichas de dominó. Delincuencia organizada, lavado, encubrimiento, la sonrisa de inauguraciones. No sirvió de nada en una sala fría. Al amanecer, Culiacán despertó con una noticia distinta, no de balazos, no de persecuciones y expedientes, de cuentas congeladas, de nombres conocidos bajando la cabeza. En redes el silencio fue raro. Sin lives, sin bails, sin frases motivacionales. El perfil de Valeria seguía ahí, intacto, pero vacío, como un espejo sin reflejo. Horas después, Julián Rocha cerró la carpeta principal y escribió una línea seca: caso judicializado. No era justicia poética, era lo que alcanzó. La sobrina de la empleada fue liberada esa misma tarde. Salió con los ojos hinchados y un papel en la mano. Volvió a la universidad con otra mirada, con menos ilusiones. Valeria enfrentará décadas ansicopera menos. Si calla, Mazán, el influencer que vendía sueños, ahora vende información. Y el mensaje quedó claro para todos los que viven de aparentar. El dinero compra silencio. Hasta que alguien levanta el espejo. Aquí no termina la historia, solo se rompió la fachada. Porque en esta ciudad, cuando una cae, otra ya está grabando.